autoobservación. ¿Qué es la autoobservación? La autoobservación es la descripción que hago de mi comportamiento propio. Es reconocerme mental, emocional, físicamente, sexualmente, intuitivamente. La autoobservación me lleva a mi mundo interior, que es la finalidad de esta plática, entrar a nuestro mundo interior. Como manejábamos anteriormente, también hay, vimos que había una observación exterior, una observación interior, una ignorancia, perdón, interior, una ignorancia exterior. Ahora también vamos a tener una autoobservación interior y una autoobservación exterior. ¿A qué me refiero? En este caso, ustedes me están oyendo, pero no estamos conectados con la realidad al 100%. Ustedes están oyendo mis palabras. Están sintiendo el impacto de mis palabras en su ser, pero no basta eso. ¿Ya se dieron cuenta en dónde tienen sus pies? ¿Ya se dieron cuenta que sus pies están tocando el piso? Traten de sentir los dedos de sus pies. Y si yo no los distraigo en ese momento, ustedes no están conectados con parte de su organismo. ¿Están conectados con su respiración? La estamos haciendo de una manera mecánica y automática, pero ahí está presente y no la percibimos. Por eso la autoobservación debe de ir más allá. Debo estar conectado en todo lo que me circunda. A la hora vamos a pensar, paso por una taquería y me llega el olor a tacos y percibo ese aroma. Estoy consciente de que ese aroma me va a despertar apetito, que estoy segregando saliva. Vayan viendo cómo en todo vamos proyectando, todo vamos proyectando en el menor de los casos. Ahora, aquí hay la autoobservación, ¿a qué nos lleva? A un estado expandido de conciencia. Al tener ese estado expandido de conciencia, vamos a tomar mejores decisiones y a cometer menos errores. ¿Por qué? Porque ya no estoy haciendo las cosas a la ligera. Ya estoy estudiando a mí mismo y estoy estudiando mi entorno. Recuerden el emblema de la estrella de David que dice que como es adentro, es afuera. Como es aquí, es allá. Y lo que sucede en el macrocosmos, sucede en el microcosmos. Finalmente, ese emblema de la estrella de David es una invitación a la autoobservación más profunda que se puedan imaginar y no simplemente manejarla como el signo que identifica a los judíos, que otro día vamos a hablar de esa situación, que hay quienes son judíos y quienes no son judíos, pero nada más a manera de comentario, judío significa imperfecto, de tal suerte que todos somos judíos porque todos somos imperfectos. Y eso bíblicamente, históricamente, desarrolló la polémica entre Pedro y Pablo, que Pedro decía que Jesús había nacido únicamente para el pueblo judío y Pablo o Saulo decía que Jesús había nacido para toda la gente, judíos y no judíos. Entonces hablaba de un concepto de un judaísmo expandido, que todos somos imperfectos, y el otro lo limitaba nada más a la tribu de Judea. Una de las grandes cosas que nos va a llevar a contemplar la autoobservación, yo creo que a nadie le es ajeno Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, en sus múltiples teorías, desarrolló el concepto de sombra. ¿Cuál es la sombra? La parte oscura que no conozco de mí mismo. Un ejemplo, yo puedo pensar que soy una cosa cuando realmente soy otra y la gente percibe otra. Estoy totalmente alejado y en esa sombra quedan grabadas muchas cosas en mi subconsciente que me hacen actuar a veces de una manera correcta, a veces de una manera equivocada,
pero la sombra llega a tomar el control de la conciencia y la llega a desplazar y empieza una serie de conflictos internos que Dios guarde la hora en que la sombra termine gobernándonos al 100%. Pero la sombra también tiene su lado hermoso. La sombra, léanse, es el lado subconsciente del alma humana. Y ahí tenemos grabados los códigos de reproducción de ADN, de respiración. Ahí está la subsistencia de la vida. Pero la sombra también llega a regir nuestro destino por las conductas psicológicas que traemos de una manera congénita o que hemos aprendido de una manera imitativa. Otra cosa que tenemos que cuidarnos mucho, mucho, mucho en cuanto a la autoobservación es no caer en el autoengaño. Cuando yo caigo en autocomplacencias, que siento que todo lo que hago es la última palabra y no hay cabida para ninguna otra opinión. Allá en Veracruz dicen una frase muy hermosa que dice, yo antes presumía mucho, desde que soy perfecto ya no. En ese sentido, estamos hablando de una autoobservación que me conduce al autoengaño. ¿Vamos bien? Finalmente, aquí hay varias cosas que quiero plantearles para aprender a tener una transformación gradual, porque todo proceso de autoaprendizaje y de desandar el camino lleva tiempo y a veces es doloroso. Tenemos varias vías. La contemplación. La contemplación, ¿a qué me lleva? Me pongo a ver una flor en el jardín y me quedo extasiado viendo el desarrollo de la madre naturaleza. Algo tiene eso que me captura, me extasia, me saca de mi realidad y estoy internamente embebido viendo las creaciones naturales. Esa es una manera de autoobservarse. Otra manera de estarnos viendo para transformarnos es la meditación, que es la meditación cuando yo bajo mis ciclos mentales, siguiendo el ritmo de mi respiración, puedo empezar a reprogramarme. Ejemplo, dice, al físico lo domina la mente y a la mente la domina la respiración. Por eso la importancia de saber respirar, porque cada quien tiene su ritmo respiratorio muy personal, muy íntimo, muy individual, y entonces sigan su propio ritmo respiratorio y eso los va a meter a un estado de meditación profunda y cuando se sientan relajaditos y bastante liberados, ahí tienen que borrar la información que no les gusta y empezar a reprogramar lo que sí les gustaría. Que eso sería tema de otra situación. Viene una cosa interesantísima retomando Cuarto Camino que se llama el recuerdo de sí. El recuerdo de sí tiene tres puntos muy importantes. Punto número 1, me voy a observar a mí mismo. Punto número 2, voy a observar lo que pasa afuera de mí. Voy a ser yo el testigo de lo que pasa adentro y afuera de mí, pero simultáneamente en esa observación de mi interior y de mi exterior, voy a tratar de añadirle qué me está despertando en sensaciones, es decir, está excitando mi mente, mi emoción o mi físico. Y eso lo tenemos que hacer constantemente. Pero como no podemos andar divagando las 24 horas del día en una autoobservación, la vida es tan sabia y tan exacta. ¿Saben cómo nos regresa al recuerdo de sí la autoobservación? Pues de una manera muy simple, con la ley del espejo. La ley del espejo es lo que te choca, te checa. Entonces, cuando vemos en otro algo que nos molesta, eso quiere decir que estamos en presencia de algo que tenemos, que me niego a aceptar o que no he visto. Por eso es muy importante el decir la ley del espejo. ¿Ya viste? Ese güey se cree mucho. Pues ese güey que se cree mucho me está enseñando que también yo estoy experimentando lo mismo, pero no me atrevo a decirlo o no lo he detectado. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que vamos diciendo,
porque estamos haciendo una prolongación de nosotros mismos. Hay que ser muy cuidadoso con lo que vamos diciendo. El pez muere por la boca, ¿no? Entonces, si lo aplicamos, y no, mi afán no es molestar a nadie, yo tengo otros datos, pues sí, efectivamente tiene otros datos porque la realidad lo está desmintiendo. Entonces van viendo cómo no se da la congruencia entre lo que está diciendo y lo que está pasando. No está conectado. Por eso el arte de la política, ¿cuál es? Dividir. ¿Qué voy a dividir? La mente y la emoción para que la gente caiga en estados de manipulación e ignorancia. Divide y vencerás. Pero la segunda parte que se les ha olvidado, no convencerás. Y la realidad termina imponiéndose, porque agua que no circula se pudre, se llena de moscas y además apesta. Entonces, pero eso no nada más aplica al terreno político, aplica a uno como persona. Aquí hay una tendencia nueva que quizá ustedes no la hayan oído, pero la vamos a comentar. Se llama la filosofía Naikan. Esa filosofía Naikan se las voy a deletrear, es N-A y latina K-A-N, Naikan. Esa filosofía Naikan es de origen japonés y se sustenta en lo siguiente, que nos lleva a una observación muy profunda pero muy dolorosa. Lo primero, un ejemplo, ¿qué he recibido de mis padres a lo largo de mi vida? En ese mismo concepto, ¿qué le he dado yo a mis padres a lo largo de mi vida? De ahí surge una tercera pregunta en la que se fundamenta Naikan. ¿Qué dificultades le he generado a mis padres? Y como cuarta pregunta, ¿qué dificultades, así como ellos me han generado, cuál les he generado yo? Entonces vayan viendo. Esa filosofía Naikan se experimenta mucho en Japón, se aísla a la gente por un día entero y le deja nada más meditando en esto, y si no, nada más va encaminado a los padres. Vamos a hablar, si puede ser, de la pareja, qué me ha aportado mi pareja, qué he recibido de mi pareja, qué le he dado a mi pareja, qué dificultades le he generado, qué dificultades me ha generado. Lo metemos al ámbito laboral, qué me ha dado este trabajo, qué le he dado a este trabajo, qué dificultades le he dado al trabajo, qué dificultades no me ha dado ese trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente este método Naikan nos lleva a una manera de desprogramarnos, pero quizá lo más interesante de esta filosofía es que nos lleva a ver cómo nos vamos a desplazar del movimiento individual al colectivo y del colectivo al individual. Fíjense cómo empezamos a oscilar la conciencia. De un mundo muy personal lo desbordo hacia afuera y luego como el mundo de afuera lo puedo introyectar a ver cómo me está afectando. Interesante la filosofía Naikan. Y por último, hay una manera que ha sido ampliamente satanizada que en la antigua Grecia iba de la mano con la psicología, que es la hipnosis. Y la hipnosis es un trabajo muy profundo a nivel inconsciente, porque a veces, por mucho empeño que le haga a uno por transformarse, las cosas no se van modificando. ¿Y por qué nos tardan mucho en modificarse las cosas? Porque lo que va a hacer honda la herida es la intensidad con la que se graba esa emoción. Y hay emociones que están tan profundamente grabadas que la única manera de descodificarlas y desprogramarlas va a ser vía hipnosis. Pero debe de tomarse la experiencia de una gente sumamente preparada y no con cualquiera. Hay muchos charlatanes, pero también hay gente muy capacitada. En síntesis, ¿a qué voy? Que somos el reflejo de nosotros mismos y que a veces actuamos por imitación
y no estamos conscientes de nuestra propia realidad. Y a los jóvenes abogados que se están iniciando en la carrera, insisto, vean que van a tratar con humanos y posteriormente con clientes. Entonces, entre mayor conocimiento tengan del sentir del ser humano, el éxito profesional va a ser más rápido porque ya están desarrollando capacidades de cómo relacionarse. Hay un dicho que dice que relación mata currículum, y estoy de acuerdo, pero si relación mata currículum, nos abre la oportunidad a ver cómo me voy a relacionar para hacer valer mejor mi currículum. Entonces ya ahí volvemos a meternos padre, adulto, niño. ¿Van viendo? Ya voy en Martín. Currículum queda por debajo de relación, pero si no sé desarrollar bien mis contactos de relaciones con los demás, cómo interactúo conmigo hacia el colectivo y del colectivo hacia mí, pues el camino se dificulta un poquito. Bueno,